Buenas noches, bendiciones para todos. Vamos a dar inicio como acostumbramos con una pequeña oración. Si alguien se anima, por favor, a realizarla, que levante su manita y le damos el turno. Adelante, Jenny. Juana escribió porque no ha podido completar. Juana, escríbame y le vamos a dar la oportunidad de finalizar. Nada, yo quería orar. Adelante. Señor Jesús, gracias por este nuevo día, Padre amado, que seas tu Señor, iniciando esta llamada para que cada día más, Señor, tú puedas guiarla y puedas comprometer, Señor, a cada esas personas que no tienen la oportunidad de seguir en este momento, Padre amado. Que seas tu Señor poniendo la disposición y el sentir cada día más en cada uno de nosotros, Señor. Guíanos y protégenos, Señor. Que seas tu Señor poniendo el discernimiento, Señor, como la disposición y el tiempo, Señor, para esta clase que se merece. Porque así como el Maestro saca tiempo para nosotros, debemos sacar tiempo, Señor, para ti, como para la clase, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que estamos aquí, porque te has permitido, Señor, que tu voluntad ha sido buena y agradable y perfecta, Padre amado. Que esta noche sea de provecho para que podamos, Señor, seguir completando nuestros módulos con éxito. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Yeline. Miren, ahora les voy a colocar este video. Imagino que alguno de ustedes lo ha visto quizá por Instagram o por Facebook. Vamos a dejar correr y vamos a compartir una o dos opiniones al respecto. Muchos quieren comerse el mundo, pero a la primera mordida que el mundo les regresa, se quedan derrotados. Todos quieren ser exitosos hasta que se dan cuenta que serán juzgados, traicionados, criticados, señalados, crucificados. Y es que dirigir, delegar, señalar, criticar, aconsejar y juzgar es fácil. Pero dar el ejemplo con hechos son muy pocos. Muchos van a estar a tu lado, querido, siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Muchos van a querer correr a tu lado y pronto se cansarán y querrán detenerte o que te detengas a esperarlos. Y es que la gente perdona todo menos el éxito. Se van a reír de ti, hablarán de ti, te harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías soñar o hacer algo. Derramarán veneno por las calles a cualquier oído sediento de venganza, pero mientras que ellos hablan, un día tus hechos los aplastarán y no habrá otra más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. Y no podrán negar que Dios estuvo y estará contigo todos los días de tu vida y nada ni nadie podrán hacerte frente porque el patrón va delante de ti abriéndote el camino, querido. Cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto, pero por favor recuerda que la vida es un libro que se escribe con acciones, no con deseos. La vida es el libro de los hechos, no de los intentos, el verdadero exitoso. El verdadero éxito es morir cumpliendo tu propósito. El exitoso sabe vivir en conflicto sin perder la paz. El exitoso soporta el rechazo y la burla. El exitoso está dispuesto a perderlo todo sin claudicar. Date una tregua, date un respiro. Cuando tienes un propósito de vida, el afán, la angustia, el estrés, la confusión desaparece por completo. Cuando sabes tus prioridades, puedes dedicarle cada segundo invaluable de tu bella existencia a morir con dignidad. No siempre quieras ser el protagonista de la película. Hay momentos en la vida para estar en la luz y otros para estar en la sombra. No califiques tu vida hasta que sea momento de ponerle créditos a una tumba. Antes de eso, tu historia no ha terminado. Gózate en la adversidad y date cuenta que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Emocionate ante los retos y disfruta las tormentas, porque aquello que no te reta no te cambia, carnal. Equivócate por atrevido, no por precavido, que valga el riesgo y no la pena, queridos. No tengan como meta la fama y el reconocimiento. Interpreten con excelencia y maestría el papel que se les ha otorgado, ya sea que te haya tocado ser un extra o el héroe. Pero no te permitas jamás ser mediocre. Erradica la mediocridad en todos tus asuntos personales y espirituales. Eleva tus estándares al máximo y por favor evita profundizar en las relaciones con los mediocres, los criticones, los miedosos, los negativos, los pasivos, los temerosos, los angustiosos, los necios, los infieles, los legalistas, los cuadrados, los rencorosos, los amargados, los abusivos, los impuntuales. Y es que estos
Chicas, ¿qué les pareció el video? ¿Alguna idea que quieran compartir? No. ¿No se entendió el video? Yo estoy levantando la mano, profe. Ah, lo que pasa es que tú la tenías ya levantada. Bueno, adelante. Que a veces hay cosas que Dios pone en nuestro camino o quita de nuestro camino cuando no es de provecho y que nosotros tenemos que aprender a cómo nosotros vamos a manejar esa situación, a cómo nosotros vamos a entenderla para que sea de provecho y sea de mejor en un mañana. Que a veces las cosas que no tenemos hoy en día no porque Dios no quiera que las tengamos, sino tal vez es algo que te aleje de tu propósito, tal vez sea algo que te pueda, ya sea, si es un carro, no, si no te lo da ahora, nadie sabe si es porque no es el momento, no es el tiempo y no es su voluntad. Ahora, nosotros tenemos que saber esperar el tiempo perfecto, y el tiempo de Dios es perfecto en todo momento. Y que así también tenemos que mantener una disposición constante con Dios para poder alcanzar todos nuestros objetivos, tanto como su estudio, metas, trabajos, etcétera. O sea, esperar el tiempo. Wow, excelente tu participación. ¿Alguien más? Juana. Este video me dejó dicho que para tú tener éxito debes de alejarte de personas mediocres y debes de dejar ese pensamiento de que uno no puede, de que uno está desmotivado y siempre seguir con su objetivo y trabajando para lograr sus sueños. Excelente participaciones. Bueno, con esas dos participaciones vamos a dejar esta parte de reflexión. Hoy vamos a comenzar a ver parte de lo que es un módulo de nuestro curso manejador de programas de oficina y presentación, el módulo de Excel, el módulo que es un poquito menos fácil, pero es fácil a la larga. Es menos fácil porque muchas veces nosotros tenemos el tabú de que las matemáticas son complicadas, pero Excel es una hoja de cálculo y pese a que es una hoja de cálculo, no quiere decir que lo que tú vas a trabajar en ella son operaciones. Bueno, vas a aplicar funcionalidades y operaciones y debes tener cierto dominio y control de ellas, pero Excel lo va a hacer por ti. Tú no vas a tener que hacer un cálculo en sí. Las operaciones, como están estructuradas, sí. Eso sí debes tener conocimiento para poder realizarla acá. La hoja de cálculo de Microsoft es conocida como Microsoft Excel y a manera de definición es un programa o aplicación informática que permite la manipulación sobre datos y números dispuestos en tabla, que lo vamos a ver más adelante. Qué bueno que se han ido agregando. Para estas operaciones sobre cálculos complejos de contabilidad, finanzas y negocio. Pero, ¿qué es Excel? Excel es un programa, perdón, quedamos acá. Además de esto que dice acá, Excel es un programa de la familia de software desarrollado por la compañía Microsoft y está disponible para Windows, macOS, Android y iOS. Este forma parte de la suite de ofimática, así como hay otra suite que también tienen paquete de oficina, como por ejemplo la suite de Google. Office la tiene de hace bastante tiempo, cuando Google ni siquiera existía. Dentro de la suite de ofimática están los programas populares como Word,
Access, PowerPoint, Publisher, entre otros. Pero la hoja de cálculo se diferencia porque es una aplicación de este paquete que esta ya entra dentro de lo tradicional, pero que esta se encarga de manejo de datos numéricos y alfanuméricos con el propósito de obtener conclusiones, informe de contabilidad, perdón. La posibilidad de esta aplicación son inmensas, ya que permite operar con cálculos complejos, fórmulas, funciones y elaborar gráficos de todo tipo. O sea, Excel lo que te permite es lo que antes se hacía de manera manual, tú puedes representarlo en una hoja de cálculo y obtener una lectura más representativa con gráficos y funcionalidades de todo tipo. Pese a que Excel no es la primera hoja de cálculo, sí, luego en el tiempo se convirtió en la hoja de cálculo más popular. La primera hoja de cálculo que se creó fue por el señor Dan Brickling y se llamaba VisiCalc, como dice acá. Y fue por allá por los años 60. ¿Cuál es la historia de Excel? Excel aparece por primera vez en el 1982 cuando Microsoft lanzó al mercado una hoja de cálculo llamada Multiplan. Pero Multiplan no fue muy popular y fue una copia relativa de lo que era una hoja de cálculo que se llamaba Lotus 123, el cual funcionaba muy bien en computadoras personales. Ya en 1985, la primera versión de Excel fue lanzada para Macintosh. O sea, la primera versión de Excel, del paquete de oficina, no fue lanzada ni siquiera para Microsoft per se, sino para Macintosh. Y fue denominada Microsoft Excel 2.0. Y se lanzó en 1987 y 1988, ya superó a la popularidad de Lotus 1.3, que es su predecesor y prácticamente de quien Microsoft estructuró lo que iba a hacer y se iba a convertir en Excel. En la suite del paquete de oficina aparece en 1993. Cabe recalcar que ni Excel ni Multiplan son la primera hoja de cálculo. Ya mencionamos que VisiCalc de Dan Brickling. ¿Para qué sirve Excel? Excel es un programa enfocado en almacenamiento y procesamiento de datos que pertenece a la categoría de programas informáticos conocida como hoja de cálculo. También algunos escritores la denominan como un software enlatado o un software de aplicación enlatado porque viene en una suite. O sea, viene con otras aplicaciones. La instalación se puede instalar separado, pero la instalación por lo común es que las personas la hagan en conjunto con otras aplicaciones de la suite. ¿Qué es lo que vino a sustituir o a qué le vino a dar respuesta a Excel a esto? ¿Quién conoce esto que estamos mostrando ahora? ¿Quién lo reconoce? Ese es un diario general Un diario general. Y el diario para general se registrar las utiliza transacciones de contabilidad. para registrar. Las transacciones en contabilidad. Correctamente. Entonces, Excel como hoja de cálculo vino a darle respuesta a todo lo que tenía que ver con los procesos contables dentro de las empresas para automatizar esa parte. De hecho, en Excel usted puede tener una aplicación, un software desarrollado en Excel con todo el proceso contable de una empresa, desde entrada, salida, stock de inicio, todos los procesos contables, nómina, todos los procesos contables, una aplicación usted puede desarrollarla en Excel para tener más y más eficiente, ordenada la información. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer en Excel? Bueno, si eres estudiante, por ejemplo, dentro de lo que tú puedes hacer es análisis de datos teóricos y experimentales, crear gráficas y diagramas, generar tus horarios. Además de tus horarios, tú puedes crear
un plan de actividades, de ejercicio, tú puedes hacer un presupuesto, tú puedes hacer lo que es organizar el asunto de lo que son tus ingresos y egresos, que también tiene que ver con lo del presupuesto, así como, qué sé yo, listado también de fecha de nacimiento por persona, un sinnúmero de cosas a nivel de estudiante, pero a nivel de empresa, la variedad que se puede hacer en Excel es un mundo. Tipos de hoja de cálculo. Existen múltiples hojas de cálculo. Claro, la más popular es la de Excel. Dentro de los tipos más conocidos está una que se llama CAL, también de que esa es de OpenOffice ORG. Esta es gratuita. Está allí Numeric, que es de allí NonOffice. Está Numbers, que pertenece a la familia de Apple. Y varias otras de acuerdo con el sistema operativo que se use. O sea que no solo existe Excel. Inclusive la suite de Google tiene una que se llama eh, Google Hoja de Cálculo. Este es un dashboard realizado en Excel. Eso es para que usted tenga una idea. A simple vista, quizás usted no le encuentre mucho sentido a la lectura que se le puede hacer esto, pero en las empresas y en las empresas grandes, esto es muy determinante. ¿Por qué? Porque los datos representados en gráficos tienen una lectura más precisa que visto desde el punto de vista solo números. Y la mayoría de empresas hoy en día para aumentar el esfuerzo donde tengan que aumentarlo, utilizan este tipo de aplicaciones o de herramientas desarrolladas en Excel. Por ejemplo, hay una herramienta que hoy en día se ha ido convirtiendo en una herramienta muy popular que se llama Power BI, que es una herramienta para el desarrollo de este tipo de analítica de datos, para que las empresas aumenten el desarrollo y productividad. Esto que está acá podría ser pues, fácilmente creado con esa aplicación Power BI. Pero en caso de que no domines eso, también la manera de gráfico tradicional se pudieran realizar algo como esto. ¿Cómo instalar el Excel? Tú puedes irte a ese enlace que se ve ahí y descarga solo Excel desde la página oficial de Microsoft. Y cuando tú lo descargas de la página oficial de Microsoft, ellos te permiten la instalación, tú probarla hasta 30 días. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Denme un minutico, permiso. Bien, estamos por aquí ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces seguimos. ¿Qué es la vista backstage en Excel? Y yo voy a abrir la hoja de cálculo. Yo puedo irme a la lupita, a la que está a la derecha de el menú inicio y escribir Excel, o puedo hacer banderita R, darle a ejecutar, o sea, va a salir una pantallita que dice ejecutar, que es como se muestra acá, y acá yo puedo escribir Excel
y ahí él me va a ejecutar el programa automáticamente. En unos segundos va a aparecer Excel. Ustedes verán. Ahí está. Y aparecería Excel como se ve ahí. Esta es la vista backstage, esto que está acá. O vista detrás de escenario. Así, cuando nosotros abrimos Excel, así es que no abre. ¿Qué tiene esta vista? Bueno, de izquierda para abajo tiene el inicio, que es esta parte que se representa en esta área. Luego un botón de nuevo para crear un nuevo libro o abrir uno ya existente. La cuenta, comentario y opciones. Acá a la derecha en el menú inicio está libro en blanco, algunos libros, por ejemplo, presupuesto personal mensual. Este te serviría como plantilla para tu crear un presupuesto. Programa de amortización. Este te crearía una amortización de un préstamo X que tú tuvieras. Y así hay algunas plantillas prediseñadas. Por acá abajo está recomendado para ti. Estas son algunas plantillas que hemos trabajado, algunas hojas de cálculo que hemos realizado. Y por acá están las que están que hemos tocado recientemente acá abajo. Esa es la vista backstage o detrás de escenario de Excel. Después de esta vista, entonces nos va a ir, abriría Excel como se ve debajo de esta pantalla. Esta pantalla que está aquí, aquí delante, general, eh, la podemos abrir directamente desde las opciones de Excel. Una vez entramos al libro en blanco, archivo, opciones, nos aparecería esta ventana. De esta ventana, ¿qué datos yo necesito tener en consideración? Por ejemplo, para el separador de millar, por acá abajo en personalizar cinta, aparecen opciones. Pero acá en estas opciones, usted lee cada una de estas opciones va a ser subjetiva a lo que hace. Si nos vamos a la parte de fórmula, lo mismo. Aquí dice cambio máximo, interacción máxima, automática. Esta parte no les recomiendo que modifiquen muchas cosas acá porque podrían desconfigurar totalmente la parte de la hoja de cálculo. En la sexta opción de guardar, aquí sí te recomiendo que haga algunos cambios. En la parte que habla de guardar información de autorrecuperación, eso es dependiendo la capacidad que tú tengas de escribir y de generar datos para introducirlo a la computadora, eso puede variar. Lo recomendable es que una persona común lo coloque en 5 minutos. Nosotros lo dejamos en 10 minutos, que viene prediseñado con esa. Más para acá abajo está la parte de personalización de cinta de opciones. Y acá hay algo que podría resultarte interesante, que es que tú puedes crear un menú dentro de Excel acá arriba. Voy a agregar un menú con tu nombre. ¿Cómo hacemos esta parte? Bueno, vamos a ampliar esta parte acá, le vamos a dar, nos seleccionamos la parte de inicio. Y acá le hacemos clic en nuevo grupo. Ahí nos crea automáticamente el nuevo grupo. A ese nuevo grupo le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner nuestro nombre, Eric Aybar. Y vamos a seleccionar un icono de representación para que cuando Excel esté contraído, ese icono aparezca. Aceptar. Y a ese menú le vamos a agregar algunas funcionalidades. Por ejemplo, la calculadora. Vamos a ver otra. Eliminar hoja. Funcionalidades que se encuentren difícil de encontrar en alguna de esos menús de Excel. Tú puedes agregar tantas funcionalidades como tú necesites. En este caso yo lo hice al azar, pero lo correcto es que las funcionalidades que se agreguen acá sean funcionalidades que tú la utilices con frecuencia y que sea un poquito complicado para encontrarla, o sea que haya que hacer varios pasos y para tenerla de manera más rápida y eficiente, entonces la agregamos acá. Una vez entonces agregadas las funcionalidades, le vamos a dar a aceptar y ustedes van a notar que acá me agregó el menú Eric, mírelo ahí, a la derecha. Eric Aybar dentro de la pestaña de inicio. Si yo quisiera crearlo acá arriba, entonces tengo que hacer otra cosa. Cuando yo lo contraigo, miren el icono que yo le coloqué ahí, el circulito con el cotejo, Eric Aybar.
Si yo le hago clic ahí, me van a salir las funcionalidades que le agregué al menú Area y Bar. Mírenlo ahí. ¿Habían visto alguna vez algo así? Los que han trabajado con Excel o con cualquiera de los programas de oficina. ¿Habían visto algo así? Yo sí. No. Profe, Dígame. yo he visto, pero en colegio cuando me daban contabilidad, pero no es de que yo aprendí tanto cuando ellos enseñaron, pero ahora como que entiendo un poco más. De acuerdo. Muy bien. Entonces, vamos a eliminar ese menú que acabamos de crear, opciones. Vamos a personalizar cinta de opciones y le vamos a dar a restablecer para no tener ni siquiera que eliminarlo. Si yo quisiera crearlo como una pestaña y no como un submenú dentro de una pestaña, pues entonces le hubiese dado, en vez de seleccionado eso, le hubiese dado a nueva pestaña y no nuevo grupo. ¿Se entiende? Para quitarlo, le voy a dar a restablecer. Restablecer únicamente la pestaña de cinta seleccionada. Restablecer todas las personalizaciones, sí. Y ahí está, aceptar. Y automáticamente se elimina de esta parte. Esto es la parte de opciones. Estas son algunas de las funcionalidades que tiene esta parte. Para agregar la funcionalidad anterior, nos fuimos a la parte de personalizar cinta y agregamos nuevo grupo. Ya eso lo vimos. Vamos a seguir, por ejemplo, si yo quisiera personalizar Excel en la parte de general, por acá ahí dice tema de Office, aquí yo puedo seleccionar la parte que quiero personalizar. En la pestaña avanzada, esto es para los separadores de decimales y separadores de millares, en caso de que tu Excel no lo tuviera con el punto para el separador decimal y con la coma para el separador de millares. Entonces por acá usted le pone el cotejito en avanzada, busca esta opción que dice usar separador del sistema y acá usted agrega cómo usted quiere que aparezca, con un punto y con la coma. Esta parte de que es una interfaz, solamente lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo lean, no lo vamos a tocar per se, pero sí vamos a ver algunas interfaces diferentes. Por ejemplo, de la suite del programa de Office, la roja representa PowerPoint, esta azul representa a Word, la verde representa Excel y esta como color anaranjado representa Access, una base de datos. Estos son programas de Adobe de esa empresa. Esto representa un reproductor de audio y así sucesivamente hasta PDF. Esas son interfaces que cada una va a variar independientemente de que pertenezcan a la misma familia. La interfaz de Excel consta de algunos elementos. El primer elemento es la parte superior, la parte verde. El segundo elemento son la cinta de opciones o pestañas. Y el tercer elemento es el área de trabajo. Y sobre el área de trabajo, ¿qué debemos identificar en el área de trabajo? Sobre el área de trabajo, acá abajo, por ejemplo, está representado Excel. Lo primero es que acá arriba Excel me dice que es un libro. Y como libro, tiene varias hojas, como todos los libros, ¿verdad? Se puede representar con varias o múltiples hojas. Como se ve acá, en este caso está representado con 3. En la versión Office 365 solamente viene con una hoja 1 y acá un signo de más. Nos hacemos clic al signo de más y agregaríamos más hojas. Por acá arriba del área de trabajo están las cintas de opciones y las funcionalidades de cada una de las cintas de opciones. Acá donde la flecha está señalando está la barra de fórmula. Por ahí yo puedo insertar la fórmula, escribirla o hacerle clic a esta F y la X e insertar la fórmula. En esta A con 1 acá se representa el nombre de la celda donde te encuentras ubicado. En este caso, esa captura se hizo en la celda A1.
por acá abajo, esta es el área de trabajo. La Excel se está representado con cuadrícula como se ve. Y cada cuadrícula de esta representa una celda. Y las celdas están representadas con letras para las columnas y con números para las filas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? De mi parte, no. Bueno, pues continuamos. La barra superior. La barra de superior contiene otras 3 barras. Barra de herramienta, que es esta que está aquí, o barra de acceso rápido. Información del documento, que es esto que dice acá, libro 2, Excel. Y información de la cuenta. Que, ahí te muestra la cuenta con la que está, a la que pertenece ese paquete de oficina. Y para acá, los botones de acción. Pero esos son representativos de todas las aplicaciones. La cinta de opciones es el segundo elemento, que es esta parte de acá. La cinta de opciones, dependiendo de la versión de Excel, puede ser que varíen algunas cosas. Por ejemplo, la cinta de opciones para Office desde el 2016 hasta el 2019. Del 2019 en adelante ya cambió a Office 365 y puede ser que algunas funcionalidades, por ejemplo, miren cómo acá está representado portapapeles y miren cómo acá se ve, pero es mínima la variación. Quizás algunas funcionalidades le hayan agregado, pero también son mínimas. O sea que son muy parecidas entre versiones. La tercera opción. Bueno, acá están ya por bloques. La segunda opción, la barra de menú o cinta de opciones. Este es el primer bloque es, o submenú de portapapeles, el segundo de fuente, el tercero alineación y así sucesivamente. Eso es de la pestaña inicio. Y aquí están diferentes versiones, cómo se ven cada una de ellas. Acá te presenta una parte que es para tú ocultar la cinta de opciones. Esa parte de ese submenú tú lo puedes ocultar para tener una área más amplia de trabajo o lo puedes habilitar en dado caso de que tenga deshabilitado. La tercera área es el espacio de trabajo, que es esta que está acá, de aquí para abajo. Acá representa el cuadro de nombres. Esto pertenece a la parte de funcionalidad. Esto es el cuadro de fórmula. Esto de insertar función. Esto es una celda. Esto es una hoja. Y esto es para el asunto de la vista. Cómo tú quieres visualizar la hoja que estás trabajando y si el tamaño que quieres representar en esa hoja. Recorrido por la interfaz. Esta está en inglés, aquí está en el menú inicio, este es el menú ya portapapeles y cada uno de los menús o sus menús representados, lo que hemos mencionado, el cuadro de nombre, la barra de fórmula, las celdas, la barra de desplazamiento, el zoom y las hojas. Ese sería ya todas las áreas representativas principales de lo que son el área de trabajo de Microsoft Excel. Aquí ya están representadas una con cada una con sus diferentes funcionalidades, la barra de herramientas de acceso rápido, que es esta de acá arriba. Ahí da la explicación, no vamos a entrar en detalle. Aquí está el cuadro de avisarme, que es un cuadrito que en algunos casos está colocado por acá arriba. Un cuadrito donde tú puedes escribir y así sucesivamente cada una de las áreas. La cinta de opciones, que es esta parte de acá abajo. El cuadro de nombre, que es este de por acá abajo. La barra de fórmula, que es esta de por ahí. Una fila, que está en la fila están representadas por número, la columna por letras. Y así sucesivamente. Ahora vamos a entrar en detalle haciendo la primera operación en lo que tiene que ver con la hoja de cálculo.
Segundo. Lo primero que vamos a hacer es la operación básica o la operación aritmética más básica, la suma. Vamos a aprender a hacerla de diferentes formas. Bueno, vamos a comenzar primero con la tabla de multiplicar, que imagino que todos se la saben acá, pero en caso de que no la supieran, Excel pues, me sirve para yo aprendérmela con suma facilidad. ¿Cómo yo haría una tabla de multiplicar en Excel? Bueno, me posiciono en la primera celda. Quiero aprenderme primero la tabla del 2. Escribo el 2 y acá voy a escribir el 1 y luego acá el 2. Ya con esos procedimientos y acá la funcionalidad que voy a agregar para este caso es la multiplicación y la multiplicación se representa con el asterisco. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Toda función en Excel se inicia con el signo de igual. En Excel yo no trabajo con números, sino con lo que contienen la celda. Y la celda es el espacio donde se introducen los datos en Excel. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar la primera celda. Él automáticamente, yo hago clic en esa celda. Él me coloca, es la celda A1 a la que tú has hecho clic. Voy a poner el operador, que en este caso es el asterisco, que representa la multiplicación, y le voy a hacer clic a la segunda celda. Para finalizar una introducción de datos en una celda o una funcionalidad, le vamos a dar a Enter. Entonces, si yo digo 2 por 1, eso sería 2 por 1. 2. 2, lógicamente. Entonces, ya con estos pasos, ya yo ahí puedo establecer la tabla del 2 hasta el 10. Acá voy a completar hasta el número 10, ese 2, posicionándome en la parte inferior izquierda de la celda. Bueno, antes de que vean este paso, ¿qué debemos saber? Que el cursor varía dependiendo de donde yo me encuentre en la celda. Si me coloco en la parte inferior derecha de la celda, en ese cuadrado que se ve ahí, el cursor varía a una cruz totalmente negra. Si me posiciono en el centro de la celda, el cursor varía a una cruz blanca. Si me posiciono en la línea que resalta la celda, que en este caso es color verde, el cursor va a variar a una cruz con finalización como tipo flecha. Cada una de estas formas del cursor hacen algo diferente. Si yo con esta forma que tiene el cursor ahora arrastro, hago clic sostenido y arrastro ese valor de esa celda, entonces ese valor de esa celda, él me lo va a colocar hacia donde yo lo haya arrastrado. Así yo cambio un valor de una celda y lo coloco en otra. Control Z, vuelvo atrás. Si yo me posiciono en el centro de la celda y le doy hacia abajo, él me va a seleccionar un rango de celda. Un rango de celda es un inicio, un final, y todo lo que esté dentro del inicio y el final está contenido. O sea que se afecta cuando yo hago una operación o se toca cuando hago una operación. Si me posiciono en la parte inferior y la arrastro hasta el número 10, entonces él me va a repetir el número 2 10 veces. En este caso hay un 1 y un 2, o sea, hay una secuencia posible incrementado de 1 en 1. Entonces, hago clic en el centro de la celda que tiene el primer valor y lo arrastro hacia el segundo valor. Ahí me selecciona ese rango de 1 y 2. Entonces, me posiciono en la parte inferior derecha y lo arrastro hasta el número 10. Y ahí voy a tener los valores de el 1 hasta el 10 autoincrementado de 1 en 1. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí. Sí. Si alguien no De entiende, acuerdo. chicos, tengan la confianza de decirle al profesor que les repita. Así que no se sientan tímidos. Ustedes le pueden decir, profe, repita, que no entendí, porque los noto muy calladitos hoy. Sí es. Seguimos entonces. Miren acá, entonces, como ya tenemos la estructura de la tabla del 2 acá, o sea, 2 por 1 hasta 2 por 10. Y acá tenemos el primer resultado, la primera función realizada,
que dijimos que iba igual, signo de igual. Seleccionamos la celda A1, asterisco, que es el operador que vamos a utilizar para la multiplicación. Y luego hicimos clic en la celda B1. Y cuando hicimos enter, entonces él me colocó el resultado. Si yo cambio este valor y digo, bueno, ya la tabla del 2 me la sé, voy a hacer la tabla del 3 ahora, automáticamente Excel me lo va a hacer por mí. Entonces 3 por 1 es igual a 3. O sea, por eso Excel debemos trabajar con la celda, no con el contenido de la celda. Entonces, para autocompletar o autorrellenar esto, entonces nos posicionamos en la parte inferior derecha de la celda y la arrastramos hasta acá. Y ahí tendríamos el resultado de la tabla del 2. Si queremos aprendernos la tabla del 4, bueno, lo cambiamos y hacemos lo propio, autocompletamos y ahí tendríamos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, la tabla del 4. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Yo, así quisiera, miren acá, yo agregué, en esta tabla, yo agregué número en la primera fila y no hay espacio para yo agregarle arriba tabla de multiplicar. Entonces, para yo agregar ese espacio ahí, le hago clic en el número para la fila, si es una fila, si es una columna, hago clic en la columna a la que yo quiero agregar, al lado de la que yo quiero agregar, la celda, la fila, perdón, la columna. En este caso, una fila, quiero agregar una fila arriba, hago clic en el número 1, le hago botón derecho y le digo insertar. Y miren cómo automáticamente Excel me agrega un espacio y corre sin afectar las operaciones que hay debajo de. Entonces, acá yo voy a escribir tabla de multiplicar. Entonces acá hay un detalle. Si ustedes visualizan acá, la tabla, la palabra tabla, las palabras tabla de multiplicar están desde la celda A hasta la B. O sea que esas palabras me están ubicando el espacio de la celda B. Y yo no lo quiero así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estas 3 columnas para que sean como un rótulo de esta tabla y le voy a hacer clic en esta opción de acá arriba en el menú inicio. Voy a buscar la opción que dice combinar en el submenú alineación. Busco la opción que dice combinar y centrar y le hago clic ahí. Miren cómo él eliminó la rayita y me centró la palabra multiplicar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Le voy a poner un color de relleno. Ejemplo, este. Ahora voy a crear para esto una tabla. Me voy a ir a dar formato de tabla acá y voy a seleccionar la que más me convenza. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y le vamos a dar a aceptar. Acá le vamos a quitar esa banda que tiene ahí arriba o el encabezado más bien y vamos a eliminar esto de nuevo. Lo vamos a colocar combinado y centrado. Bueno, ya esto está combinado y centrado, dice ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminar esta línea que me agregó acá. Y esto lo vamos a mover un poquito más para acá para que pueda ser visible. Ahí estaría en formato tabla. Otra forma de hacerlo, voy a darle control Z para eliminar los cambios. Seleccionamos y nos vamos acá. Esta es la manera tradicional y le decimos todos los bordes. Y ahí también estaría una tablita hecha para la tabla de multiplicar. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ok, ahora vamos, este es tabla de multiplicar. Ahora vamos a hacer dentro de las operaciones elementales. A esta hoja yo la voy a llamar, le voy a hacer doble clic ahí, voy a cambiar el nombre y le voy a poner operaciones elementales.
Enter y ahí ya tengo el nombre. Entonces, la siguiente operación va a ser, si son operaciones elementales, se supone que dentro de la operación elemental está la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas son las operaciones básicas. Entonces, vamos a agregar ahora suma acá. Pero en este caso vamos a sumar pocos números. Sumar pocos números. Bueno, vamos a colocar el acento, aunque esté en mayúsculo. Y atiendan este paso. Yo voy a escribir dato 1 y voy a hacer enter. Yo voy a escribir hasta 3 datos, o sea que van a ir en ese orden. Si yo escribí en una celda dato 1 y yo quisiera que él me haga una secuencia, bueno, pues Excel automáticamente lo interpreta por ti. O sea, para hacer la secuencia de dato 1 hasta dato 3, me coloco en la parte inferior derecha de la celda y lo arrastro hacia abajo y ahí automáticamente Excel me hace la secuencia dato 1, dato 2 y dato 3. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lunes. Ya automáticamente Excel dice, él quiere los días de la semana. Si yo lo arrastro hasta el domingo, mírenlo ahí como automáticamente Excel lo hace por mí. ¿Habían hecho eso alguien? Chicos, ¿habían hecho eso? Yo voy a combinar y a centrar esto y le voy a dar, voy a aplicarle ese mismo. Yo sí hubiera hecho eso de mi parte, Yelena. Ok. Porque me habían dado, o sea, sé mucho de eso ya, lo que, gracias a Dios. Y sí me han dado eso y veo que no es algo complicado. Si alguien no entiende, también usted le puede explicar, sino que hablen. De acuerdo. Acá yo voy a colocar unos valores al azar y voy a hacer algunas maneras distintas hay hasta como 4 maneras de realizar la operación de suma. 57, 34. Y acá vamos a colocar 8, 43, 12. Voy a poner otro campo acá, o sea, otros valores para hacer otra forma de sumar. Ahí está. Y acá abajo yo voy a colocar los totales. Total. Y esto lo voy a colocar acá, estos 4 totales, lo voy a colocar en una tablita así. Entonces, la primera que voy a explicar es la manera más larga y no es recomendable porque para muchos números resultaría complicada escribir la manual, la función. En este caso, para comenzar la función, pues colocamos el signo de igual, luego hacemos clic en la primera celda, más la segunda celda, más la tercera celda. Y le hacemos enter, y ahí tendríamos el resultado. Esa manera para 3 valores, hasta para 3 valores resulta un poquito larga. Imagínense para 100, para 200 valores, que tú tuvieras que poner signo de igual, primera celda más, la segunda celda más, la tercera celda, hasta llegar a 100 valores. Eso sería la segunda manera es, conozco la función, la puedo escribir igual. La función que voy a utilizar se llama suma. Miren cómo automáticamente él me da una ayuda y me dice, la función que quiero utilizar es suma, o suma punto cuadrado, o suma punto serie, o suma punto sí. Diferentes funcionalidades que aparece con suma, pero la que yo quiero hacer es solamente suma. Entonces le hago doble clic y él automáticamente me abre paréntesis. Entonces yo vengo, clic y se arrastro el clic sostenido. Selecciono los 3 valores que voy a sumar, cierro paréntesis y le doy a enter. Y ahí tengo el resultado de la suma. La tercera opción es por insertar función acá arriba. Acá yo la escribí, acá la hice manual, acá la escribí, ahora la voy a insertar. Insertar función. La función, ¿cómo se llama? Suma.
Pues miren ahí donde aparece. Si no aparece ahí, yo puedo escribirla ahí y darle ahí y me va a aparecer ahí. Pero como en este caso está, yo le voy a hacer doble clic y él me va a hacer lo mismo de ahorita. Pero en este caso, él me selecciona 4 valores, pero yo nada más tengo 3 valores ahí. Y él me está seleccionando esta celda que tiene un valor de 0. Pues como esa celda no me interesa que la suma, entonces yo le borro ese 5 y le coloco 4. Entonces miren ahí como él me dice, los valores que tú tienes seleccionados entre la celda H2 hasta la H4 son 8, 43 y 12. Y aquí abajo me dice el resultado. O sea que me da una previsualización de lo seleccionado y me da una previsualización del resultado. Aceptar, y ahí estaría el resultado. La última, y es la manera más sencilla, es por esta funcionalidad que está acá arriba, que se llama autosuma. Esa letra, ese signo, se llama sigma. Se traduce del griego y se llama suma. Hay muchas hermandades en Estados Unidos que utilizan ese símbolo y se llaman así esa hermandad dentro de las universidades, high school en Estados Unidos y en algunos otros países. Entonces le hacemos clic en ella. En este caso, él me selecciona automáticamente los campos numéricos que estén más cerca a donde yo quiero insertar la función, la funcionalidad esta. Pero no son eso. En este caso, yo voy a seleccionarlo manualmente. En este caso, 150. Pero si yo hubiese estado, en vez de aquí, yo lo hubiese hecho acá, o sea, que estuviera pegado y yo le doy a autosuma, él me va a seleccionar automáticamente y yo le doy a enter. O sea, es hacer clic y enter. Y automáticamente ahí estaría 4 maneras de realizar la suma. Que de hecho es la operación que tiene más forma de realizarse, o una de ellas. Hasta ahí una pregunta, alguna pregunta para la suma y la multiplicación. De mi parte, no. De acuerdo. Acá abajo voy a quitar esto, selecciono y le doy a suprimir y él me elimina todos esos campos. Acá abajo yo voy a escribir, vamos a hacer la función de resta. Primero que vamos a copiarle el formato a esta celda y vamos a aplicárselo a estas 3 para que se parezca a lo de arriba. Y aquí vamos a escribir resta. Y le vamos a hacer enter para que se vaya al centro. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, dato 1. Dato 1 y lo vamos a llevar hasta dato 2. ¿Por qué para la resta nada más voy a utilizar 2 valores? Porque para la resta los números tienen que ser positivos y el operador es que va a determinar si es una suma o una resta. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 valores, por ejemplo, menos 12 y acá abajo menos 14, entonces el resultado sería no una resta, sino una suma de cosas negativas. El resultado de eso sería menos 26. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Entonces los valores van a ser positivos y lo que va a variar es el operador que voy a utilizar entre ellos dos. Yo voy a coger valores pequeños, 53, 47, 444, 346, 43 y 34. Usted dirá, profe, pero esos son valores muy pequeños, muy elementales. Eso uno al ojo por ciento lo hace. Pero la idea no es realmente que son valores o no elementales, sino que tú comprendas cómo se hace la funcionalidad en esta aplicación. ¿Cómo hacemos la resta? Igual, el primer valor o el de la primera celda menos el segundo valor. Y le damos a Enter. Y ahí tendríamos el resultado. En Excel ya vimos cómo autocompletamos. Entonces allá yo tengo la resta de esos 2 valores. Si yo quiero autocompletar la resta de los demás valores, lo arrastro hacia la derecha
Y ahí él me va a dar el resultado para la resta de los demás valores. O sea, lo va a autorrellenar, a autocompletar. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Ahora vamos a hacer, ya vimos parte de la multiplicación acá, pero la vamos a hacer ahora la multiplicación con valores específicos para la multiplicación y la división para que ustedes vean los resultados diferentes entre la multiplicación y la división realizado acá en Excel. Multiplicación. ¿Por qué la suma y la resta? Yo la realicé una debajo de la otra, porque estas dos, según la jerarquía de operadores aritméticos, tienen el mismo orden jerárquico, el mismo peso, al igual que la multiplicación y la división, que están por encima de la suma y la resta. Según el orden de jerarquía, primero están los paréntesis, los corchetes, llaves, ese tipo de cosas. Luego viene la radicalización y la exponenciación. Luego viene la multiplicación y la división y luego la suma y la resta. Esto es por jerarquía. Vamos a copiar el formato de esto para no tener que ejecutar eso y vamos a ponerlo acá. Y acá vamos a hacer entonces dato 1, dato 2 y vamos a elegir algunos valores. Dato 1, ya sabemos que lo autocompletamos. Y acá vamos a colocar algunos valores al azar. Un ejemplo para que cuando hagamos la división de un número extraño. Y ya por último, 346 y 87. Acá debajo vamos a hacer total multiplica. Y acá abajo, bueno, vamos a ponerle el paréntesis y vamos a agrandar esta celda. Y vamos a duplicarla y acá vamos a cambiar total divide. Y cerramos paréntesis. Enter. Y acá el paréntesis. Pero acá abajo vamos a agregar los resultados. Divide primero 53 entre 47. Para hacer la división lo que va a variar es el operador. Primero entre la diagonal, el segundo valor, y hacemos enter y ahí estaría el resultado para la multiplicación. Igual este valor asterisco por el segundo valor o la segunda celda y ahí estaría el resultado. Ya para autocompletarlo los dos, pues nos posicionamos en la parte inferior y ahí estarían los resultados. Ahí tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división. Solamente faltaría la exponenciación. Y para la exponenciación debemos conocer una tecla atajo, porque de por sí sola en el teclado no se puede agregar. No está la tecla de, valga la redundancia, de ese símbolo no está en el teclado. Para insertar este símbolo, vamos a presionar la tecla alterna GR y nos vamos a ir a esta tecla que está al lado de la ñ. Y con ese juego de tecla, ahí podremos sacar el acento circunflejo. Así se llama este símbolo, que es este. Bueno, vamos a escribir lo que vamos a hacer, la potencia. Potencia. En paréntesis vamos a elevar a
puntos suspensivos, cerramos paréntesis. Esto lo vamos a autocompletar. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Combinar celda. Y acá abajo vamos a decir que vamos a usar el símbolo ese símbolo lo vamos a poner en color rojo para que se diferencie y lo vamos a poner en negrita. Usar símbolo, vamos a combinar estas dos. Y acá vamos a poner como ejemplo elevar 2 al cubo. Si yo digo elevar 2 al cubo, ¿qué número debo colocar? 2 al cubo ahí. ¿Qué debo hacer para eleva 2 a la 3, ¿no, profe? 2 a la 3? Y 2 al cuadrado. 2 a la 2. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver, combinar y centrar, lo vamos a alinear a la izquierda. Y ya por último, elevar un número gigante que va a dar este resultado. Elevar 13 a 24. Combinar y centrar y lo alineamos a la derecha. O sea, vamos a agregarlo acá. Yo voy a primero acá, voy a colocar los números y a la derecha voy a hacer la operación acá. O sea, el resultado, el producto. Acá voy a colocar los números. 2, el acento circunflejo, elevado a la 3. Y acá el resultado. Igual, 2 elevado a la 3. Si le doy enter, 2 elevado a la 3 es igual a 8. Acá abajo, 4 al cuadrado es lo mismo que decir 16. Entonces, 4 elevado a la 2. Lo voy a... Bueno, vamos a copiarlo para nada más tener que agregar el signo de igual. Y acá le agregamos el signo de igual. Le hacemos enter. 4 elevado a la 2 es igual a 16. Por último, 13 a la 24. 13 elevado a la 24. Lo vamos a copiar. Y acá vamos a agregar el signo de igual y lo vamos a pegar. Enter. Perdón. El resultado de 13 a la 24 es el número gigante. O sea, eso que está ahí no es un error. La calculadora no lo soporta y por eso pone E más 26. Porque es un número, porque es decir 13 por 13 por 13 por 13 por 13 por 13, hasta que tú multipliques el 13 24 veces. Tú das un número gigantesco. Hasta ahí de las operaciones básicas para Excel. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. De mi parte no. Ok, entonces No vamos tanto a una ver pregunta, que si esa sería una clase pues, de, o sea, una asignación de que usted pondría. eso que acabo de explicar. Ajá. No, lo que yo acabo de explicar es relativamente lo básico de Excel y son cosas que ustedes de la escuela lo saben. Aquí lo que nosotros sabemos de la escuela, yo lo estoy plasmando en Excel. Ok, era un repaso, o sea, como una introducción. Exacto, introduciéndote a Excel, pero con cosas que nosotros dominamos. Ejemplo, voy a poner un ejemplo de cosas que nosotros debemos dominar sobre la jerarquía. Si yo tengo 2 más 3 por 4 y acá yo quiero el resultado, ¿qué resultado debería dar esa operación? Yo voy a poner varias operaciones sin utilizar el celular para que no nos engañemos, ¿verdad?
32 menos 30 entre 2. ¿Qué resultado? Levantando la mano me lo van a decir. Voy a terminar y después entonces le voy a dar unos minutos para que usted agarre un papel o si lo quiere hacer de la cabeza porque no son tan complicados, lo puede hacer para ver qué tan buenos somos en operaciones simples matemáticas. Y para que ustedes vean cómo Excel lo hace facilito y rapidito por mí. 23. Vayan calculando. Ya por último, esta. Para no agregar tanto. Ok. La primera es bastante sencilla. ¿Qué resultado daría la primera? ¿Y por qué tú dices que da eso? 20. ¿La primera da? 20. 20. Ok. ¿Quién dice algo diferente? 14. ¿Quién dijo 20? Justin. O Manuel. ¿Quién fue que dijo 20? Manuel. Manuel, ¿por qué 20? 20 y 14. 2 más 3, 5. 5 por 4, 20. Pero me acabo de recordar de la ley de los signos, que creo que la multiplicación va primero. Exacto, por jerarquía. La multiplicación va primero, entonces debemos hacer 3 por 4, 12, más 2, 14. El resultado real es 14 y Excel lo haría por mí sencillo. Yo lo voy a copiar, voy a poner el signo de igual acá, signo de igual y lo voy a pegar y luego le voy a hacer enter y entonces Excel me va a decir que son 14. Porque Excel respeta la jerarquía de los signos. ¿De acuerdo? La segunda, ¿cuánto da? La segunda, con ustedes, 32 menos 30 entre 2. A 1. ¿Da? A 1. Sí. ¿Por qué 1, Juana? 30, porque yo resté primero y después el resultado lo dividí entre 2. Entonces, ese es un error. La multiplicación y la división tienen el mismo orden jerárquico y están por encima de la resta. Entonces, ¿aquí qué se hace primero? Primero vamos a la división. 30 entre 2, eso da 15. Entonces, si a 32 tú le restas 15, eso daría 17. Enter y ahí está. La tercera, ¿quién se anima? La tercera, estos son operaciones básicas, señores, y con números pequeñitos. Ahí no hay un número alto, ahí no hay un número ni siquiera que llegue bueno, esto sí, estos pasaron de 30, pero realmente son menos de 100 todos. ¿Cuánto da esa? 29. Correcto. ¿Por qué 29? Porque se hace la división primero y luego después se hace la que está. O sea, primero la suma y después la división. No, primero la división y luego todo lo demás. La suma y la resta se puede hacer al mismo tiempo, pero la división hay que hacerla primero. Entonces, ahí dice
23 más 7 menos 5 entre 5. Entonces, menos 5, olvidémonos del signo, se queda arriba. 5 entre 5, eso da 1. Entonces, lo de arriba sumamos 23 más 7 da 30 y hay un signo negativo. Y el resultado de 5 entre 5 fue 1. Entonces, 30 menos 1 da 29. ¿De acuerdo? Bueno, deben reforzar eso de la operación, la jerarquía de las operaciones aritméticas y tratar de hacer más ejercicio práctico con operaciones aritméticas. Eso te va a ayudar a desarrollar tu lógica y el pensamiento lógico crítico, que es muy importante. Ya los resultados los voy a poner por defecto para no tener que digitarlo de nuevo. Yo lo que hago es que la copio acá arriba, control C, y acá coloco el signo de igual y le doy control V y enter. Y ahí tendría el resultado. Hago lo mismo, selecciono, control C, signo de igual, control V, enter. Y ahí estaría todos los resultados. Entonces, cálculo, resultado. Vamos a agregar acá una fila para separarlo. Y acá arriba le vamos a poner cálculo, calcular. Y acá resultado. Y ahí estaría la tablita. ¿De acuerdo? Estos son simples operaciones elementales en Excel. Ya para la próxima, nosotros vamos a hacer cálculos con algunas tablas, por ejemplo, de vendedores por día, por ventas por día. Vamos a calcular el total de ventas, vamos a calcular el máximo, mínimo, promedio. Vamos a hacer una facturita en Excel. En sí, vamos a hacer algunas actividades bastante interesante. Vamos a calcular, por ejemplo, la base imponible, impuestos y ese tipo de cosas, promedio. eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, las funciones como sí, sumar punto sí, sí, punto error, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a agregar como operaciones elementales para con este cuadro terminar. Vamos a crear una lista de vendedores. Vamos a hacerlo. Esto sigue siendo operaciones elementales. ¿Por qué son elementales? Porque están dentro de esta funcionalidad de su autosuma acá. La vamos a ver rapidito. Voy a insertar una tabla. Déjenme ver si yo la tengo ya creada para copiarla y pegarla. No tener que digitarla. Segundo. Segundito.
Ya va. Bueno, vamos a agregar esto. Voy a tomar, bueno, lo voy a copiar. Y lo voy a agregar acá en esta otra, en esta hoja, control V. Aquí la tenemos. Quería utilizar otra, pero este fue el que apareció más rápido. Voy a borrar acá, por ejemplo, de esto el promedio para que calculemos el promedio que está dentro de la funcionalidades y todos estos cálculos de acá lo vamos a eliminar para hacerlo paso a paso. Vamos a ver si el tiempo nos da. Lo primero, bueno, vamos a borrar esta función sí que está acá, que hay un video en mi canal que lo explica, pero igual lo vamos a explicar aquí rapidito. Vamos a ver primero para lo del promedio, el promedio de estas tres calificaciones. Digitación básica, Word y Excel. Entonces, para calcular el promedio, ya nosotros sabemos por la escuela que nosotros agarramos, sumamos los valores, tanto valores como tengamos, y luego lo dividimos en la cantidad de valores que sumamos. Por ejemplo, en este caso sería sumar estas tres cantidades y luego dividirlo entre tres. Pero Excel tiene una funcionalidad. Y para poder hacer esto, no solo puedo yo hacer, como acabo de decir, igual y venir, sumar más este y luego entre 3. ¿Qué pasaría ahí? ¿El resultado estaría bien o no? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿Daría bien el resultado esa función que acabo de hacer? Sumar esos tres valores y dividirlo entre 3 o no. ¿Por qué? Bueno, el resultado no estaría bien. ¿Por qué? Porque Excel, como conoce la jerarquía de operadores aritméticos, se va a ir automáticamente a dividir el 50 entre 3. Si yo le doy a Enter, eso va a dar un número súper extraño ahí. 197.7. Y es imposible que el promedio de esas tres notas de 197.7. Pero por lo que acabamos de señalar pasa eso. Entonces, si yo me voy acá arriba y corrijo la fórmula y digo, yo quiero que tú primero hagas la suma, lo pongo entre paréntesis para cambiar la jerarquía. Entonces, lo que está en paréntesis tiene jerarquía sobre, sobre todas las demás operaciones. Entonces, él va a hacer el cálculo de lo que está entre paréntesis y luego va a dividir entre 3 y ahora sí me daría el resultado. Esa es una manera de yo hacerlo manual, pero Excel tiene en AutoSuma una funcionalidad que se llama promedio. Y en este caso, como el número más próximo que él interpreta, el de arriba, él selecciona el número hacia arriba, pero no, yo quiero el promedio de estas tres. Lo selecciono y le hago Enter. Y ahí estaría el promedio de ese alumno. AutoSuma, busco promedio. En este caso, él es el que hizo el cálculo, la suma de estos dos valores, pero no es la suma. Yo quiero el promedio. Y él me calcula el promedio de ellos, no es de estos tres. Y Enter. Ya para autocompletar, me posiciono en la parte
inferior derecha y lo arrastro. Y ahí tendría el promedio de todos los estudiantes. Entonces, antes de ver la función sí, vamos a ver para el nota final si califica o no califica, si reprobó o aprobó. Para yo tener esa información ahí, lo vamos a ver al final. La nota más alta, al ojo por ciento, aquí yo veo que es 96, pero esos son pocos estudiantes. Si fueran muchos estudiantes, no habría manera. O sea, se dificultaría un poco más verificar. Aunque la nota más alta, por lo regular, se debe sacar es del promedio, no de todas estas notas. Pero para tener muchas notas, vamos a seleccionar todo esto. Entonces nos posicionamos en esta celda y buscamos una opción que dice máximo. Seleccionamos la tabla, los datos que nosotros queremos obtener el máximo. Ya el ojo por ciento yo sé que es el 96, pero si hubieran muchos datos, no habría manera de yo establecerlo, sería muy complicado. Entonces mírenlo ahí donde él me dice que el 96 es la nota más alta. Ejemplo, si yo cambio este, en vez de ser un 92, yo le pongo que sea un 97, él me va a establecer abajo, no, el 97 es la nota más alta. O sea que automáticamente haría los cambios. Ahora, la nota más baja. Para establecer la nota más baja, vamos a ir a la misma función de autosuma y buscamos una funcionalidad que dice mínimo. Y seleccionamos mi tabla, mi base de datos y le damos a Enter. El más bajo de todito es el 50, mírenlo ahí. Para la nota más repetida, vamos a escribir una función que se llama moda. La moda aritmética, que a lo mejor alguno de ustedes la ha trabajado. Y vamos a seleccionar dentro de todas estas notas cuál es la que más se repite y le hacemos enter. Y entonces él dice que el 84 es el que está más repetido. 1, 2, 3 y así es. El 84 es la nota más repetida. El promedio del curso es calcular el promedio de los promedios. Entonces, vamos acá arriba, promedio, y seleccionamos los promedios. Y le hacemos enter. El total de alumnos es una función que se llama contará. La podemos escribir igual, contará. Vamos a hacerle clic y vamos a seleccionar cualquier columna que contenga campos numéricos, no texto. Y ahí él automáticamente me va a contar la cantidad de celdas que hay seleccionadas. Le hacemos enter. En este caso son 6. Para el número de aprobados, tenemos primero que establecer acá la nota final. Y para la nota final tenemos que utilizar la función más utilizada de Excel, que es la función sí. La vamos a escribir igual, sí. Abrimos paréntesis. Y vamos a decir que si el promedio, o sea, esa celda donde está el promedio, es mayor o igual que 80, punto y coma, esa es la pregunta lógica, la prueba lógica. Entonces, el resultado, si es verdadero, yo le voy a decir que aprobó. En este caso, como es 77, él va a reprobar. Pero la pregunta debe ser la misma siempre, independientemente de que el valor que contenga la celda en el momento sea falso. Si es falso, entonces la respuesta para falso es reprobó. Cerramos comilla y cerramos paréntesis y hacemos enter. En este caso, él sacó 77, bueno, pues reprobó. Ya entonces tenemos la función sí. ¿Qué es la función sí? Acá arriba. Una pregunta, una respuesta verdadera y una respuesta si es falso. Pero siempre se va a cumplir la condición y para verdadero va a decir algo y para falso va a decir otra cosa. Entonces ya tenemos la función sí ahí. Entonces ya autocompletamos y acá todo el que esté por encima de 80 va a decir aprobó y el que esté por debajo de 80 va a decir reprobó. Entonces el número de aprobados, para el número de aprobados,
vamos a utilizar una función que se llama contar.si. Contar igual. Contar.si. Hacemos dos clics en la función para que él me muestre la ayuda y me dice el rango. ¿De dónde tú vas a extraer el rango de que tú quieres contar? Bueno, pues vamos a coger el campo numérico. Esta parte, este rango. Punto y coma. Y el criterio va a ser, él va a contar solamente cuando aparezca la palabra aprobó. Perdón, cogí el rango de donde no era. El rango es donde va a aparecer la palabra. Es esta parte que está acá. Ahora sí. Entonces, acá ¿cuánto dicen que aprobó? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto dice acá? 4. Si, por ejemplo, este que tiene un 73 pasa, no, yo me equivoqué, no un 50, un 80, él ahora va a decir aprobó, entonces ahora lo aprobado van a ser 5. Y miren cómo el promedio del curso varió y cómo algunas cosas varían automáticamente. Para los reprobados es ya cambiar la palabra. Entonces, la palabra, la función contar.si, doble clic, seleccionamos el rango donde puede aparecer la palabra reprobó, que en este caso nada más hay uno, punto y coma para terminar la palabra. El criterio es, entre comillas, la palabra reprobó y la palabra debe estar escrita tal cual. Cerramos paréntesis, enter, entonces va a aparecer que solo uno reprobó. Para el promedio de los aprobados, vamos a utilizar la función promedio.si. Igual, promedio, punto sí, doble clic. El rango que vamos a utilizar es esta parte acá. Y el criterio es donde diga aprobó, punto y coma, perdón. Cierro comillas, punto y coma, y el rango que va a promediar es este que está aquí. Cerramos paréntesis y hacemos enter. Y el promedio de lo que aprobaron es 89.6. Y el promedio de los reprobados, en este caso nada más hay uno. Yo voy a bajarle la nota igual a este otra vez para que hayan dos. Miren cómo el promedio de los aprobados ahora varió a 91. El promedio de los reprobados es la misma función, promedio.si, igual promedio.si. Vamos a hacerle doble clic. Seleccionamos el rango. El criterio ahora va a variar, en vez de ser aprobó, va a ser reprobó, entre comillas, ¿verdad? Reprobó, cierro comillas, punto y coma, y el rango va a ser que él va donde él va a calcular el promedio. Al ojo por ciento, aquí yo sé que más o menos el promedio sería, quedarían 4, si se lo reparto 75.13 o 75.4. Cierro paréntesis, enter. 75.3, mírenlo ahí. Estas serían funciones elementales de Excel. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No tienen preguntas, chicos?
Bueno, si ustedes no tienen preguntas, entiendo que hasta ahí estaría bien para la primera parte de lo que tiene que ver con Excel y sus funcionalidades. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerla en el grupo o verificar el video. Las personas que están viendo los videos no están comentando y dando like. Por favor, comenten y denle like a los videos para uno saber que realmente lo están viendo. Sin nada más que agregar, nada. Santa y bendecida noche. Nos vemos en el próximo encuentro. Sigan trabajando. Las personas que no estén al día, por favor, colaboren. Bye bye. Igual, gracias, profe.